Bienvenidos a mi canal. Soy Ángel y hoy vamos a explicar el tema de calorimetría a un nivel que está entre cuarto de ESO y primero de bachillerato. Antiguamente se trabajaba más esto en secundaria. Hoy en día se suele trabajar en bachillerato, aunque no siempre. De manera que hay muchos estudiantes que llegan al segundo curso de bachillerato sin haber estudiado nada de calorimetría. En fin, a lo mejor tú eres de esos y estás ya en la universidad y por eso has llegado aquí, porque necesitas aprender un poquito de calorimetría. Sea como fuere, en este vídeo te voy a explicar los fundamentos de la calorimetría. Vamos a hacer ejercicios que ayuden a entender mejor la teoría. Y a partir de aquí, lógicamente, podrás ir creciendo en tus conocimientos en todo el tema de la termoquímica y la termodinámica. Comenzamos, como siempre, con una introducción. La calorimetría es una rama de la física que estudia los intercambios de calor entre cuerpos o sistemas. El calor es una forma de energía que se transfiere entre cuerpos debido a una diferencia de temperatura. El principio cero de la termodinámica dice lo siguiente: si dos cuerpos que están a temperaturas diferentes entre sí se ponen en contacto, fluirá calor desde el cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Después de un tiempo suficiente, ambos estarán en equilibrio térmico entre sí, lo que significa que si por ejemplo tenemos dos cuerpos, uno a 50 grados centígrados y otro a 10 grados centígrados, y los ponemos en contacto, pasando la cantidad de tiempo suficiente hasta alcanzar el equilibrio térmico, ambos alcanzarán una temperatura de equilibrio. Ahí me he inventado yo 25 grados centígrados. Esa temperatura no la he obtenido de ninguna manera, ya que la temperatura de equilibrio, como vamos a estudiar más adelante, depende de la capacidad calorífica del cuerpo o de su capacidad específica. Depende de si trabajamos en moles o en gramos. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Lo importante es que os quedéis con el principio cero de la termodinámica. Por cierto, aunque yo he puesto ahí 2 cuadrados, no penséis que los sistemas tienen que ser sistemas de sustancias sólidas. Pueden ser mezclas de líquidos o de gases perfectamente. Vamos a dar algunas definiciones básicas ahora, dentro de esta introducción, que nos van a ayudar a movernos mejor en el tema de calorimetría. Calor, lo solemos llamar Q mayúscula. Es la energía en tránsito que se transfiere de un cuerpo más caliente a otro más frío. La unidad del calor en el sistema internacional es el julio, pero también es usual que lo midamos en otras unidades, como las calorías o atmósferas litro. Esta unidad atmósferas litro es menos habitual en bachillerato. Se suele trabajar cuando estudiamos ciclos en diagramas presión frente a volumen. De todas maneras, es conveniente que conozcáis las equivalencias de memoria, aunque las suelen dar en los ejercicios. Una caloría son 4,18 julios y una atmósfera litro son 101,325 julios. Y por supuesto, aunque no lo he puesto aquí, se puede expresar el calor en kilojulios o en kilocalorías. Megajulios, megacalorías. Depende de las magnitudes de energía con las que estemos trabajando. Temperatura, T mayúscula. La temperatura es una propiedad intensiva. Eso significa que no depende de la masa. Es una propiedad intensiva del sistema, relacionada con la energía cinética media de las moléculas que lo constituyen. Se mide en grados Celsius o Kelvin. También están los grados Fahrenheit, pero eso es más en ámbitos anglosajones. Nosotros nos movemos en grados Celsius o Kelvin. La equivalencia entre grados Celsius y Kelvin es: la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273,15. Aunque normalmente veréis que yo cuando hago ejercicios redondeo el 15 y siempre sumo únicamente 273. Aunque están relacionadas, el calor es energía en tránsito, mientras que la temperatura es una propiedad que mide la agitación térmica de las partículas de un cuerpo. Por lo tanto, calor y temperatura no son lo mismo. Continuamos con el concepto de calor específico. El calor específico, C sub E, es la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 kilogramo de sustancia. En unidades del sistema internacional se mide en julio partido kilogramo y
Kelvin, aunque es muy habitual trabajar con julio partido gramo grado centígrado o kilojulio partido kilogramo grado centígrado. El calor específico está relacionado con lo difícil, que pongo ahí entre comillas, que es calentar o enfriar una sustancia. Por ejemplo, el agua tiene un calor específico mucho mayor que el hierro. Mirad la tabla. En la tabla veréis que el agua tiene un calor específico de 1,000 calorías por gramo y grado centígrado, mientras que el hierro solo 0,111. Por lo tanto, habrá que transferir mucho más calor al agua para calentarla que al hierro. Seguro que en más de una película has visto calentar el hierro al rojo vivo, poniéndolo solo al fuego un ratito, lo cual nos indica que el hierro se calienta muy fácilmente, o al menos mucho más fácilmente que el agua. De forma general, los metales tienen bajos calores específicos, por lo que se calientan muy fácilmente. A partir de esta definición, se puede relacionar el calor absorbido o cedido por un sistema mediante la fórmula siguiente. El calor absorbido o cedido es igual a la masa del sistema por el calor específico por el incremento de temperatura. T2 menos T1, temperatura final menos temperatura inicial. A veces escribimos T2 menos T1 como ese triangulito T, que significa incremento de T. Siendo, como veis ahí en pantalla, Q, calor absorbido o cedido, M, masa de la sustancia, C_B, calor específico de la sustancia, T2, temperatura final y T1, temperatura inicial. La diferencia de temperaturas se puede expresar en grados Celsius o Kelvin, ya que toma el mismo valor. El incremento de la temperatura en grados Celsius o grados Kelvin es la misma. Por lo tanto, no os compliquéis la vida. Si disponéis de la temperatura en grados centígrados o Celsius, ni os inmutéis. No hace falta que la transforméis en Kelvin. De la fórmula es fácil deducir que si se aumenta la temperatura del sistema, el sistema está absorbiendo calor y Q será mayor que 0. De manera que cuando un sistema absorbe calor, podemos decir que Q será positivo. Mientras que ocurre lo contrario cuando el sistema cede calor y se enfría. El calor es negativo. Esto es muy importante para el criterio o convenio de signos que utilizaremos cuando apliquemos el primer principio de la termodinámica. Aunque eso no lo voy a hacer en este vídeo, porque este vídeo trata de calorimetría. Pero cuando haga el vídeo del primer principio de la termodinámica, atento porque ahí verás que utilizo este convenio de signos. Vamos con algunos ejemplitos, facilitos, para ir calentando. Mirad, calcular la cantidad de energía en julios que habrá que comunicar a un trozo de 250 gramos de cobre para elevar su temperatura a 15 grados centígrados. El calor específico del cobre en julios partido gramo y grados centígrados es 0,4. Se aplica la fórmula correspondiente. Ojo a la coherencia de las unidades. Esto es muy importante. Mirad, si pongo la masa en gramos, puedo poner el calor específico en julio partido gramo. Pero si la masa viniera en kilogramos, tendría que poner o la masa en gramos o el calor específico en julio partido kilogramo. En este caso, observo que me lo han dado todo a huevo, por así decirlo, o sea, para que no tenga que cambiar nada, por lo tanto, pues fácil y sencillo. 250 por 0,4 por 15. El resultado es 1500 julios. Se necesitan 1500 julios para elevar la temperatura del cobre 15 grados centígrados. Calcular la cantidad de energía en julios que habrá que comunicar a 250 gramos de agua para elevar su temperatura a 15 grados centígrados. Fijaos, es el mismo ejercicio que hemos hecho antes, solo que ahora en vez de cobre vamos a trabajar con agua. Se aplica la fórmula correspondiente y podéis comprobar que el calor necesario es mucho mayor. 250 por 4,18 por 15. 15.675 julios. Como podéis ver, es 10 veces más aproximadamente. Ambas cantidades de calor son positivas porque en las dos situaciones planteadas el sistema absorbe calor. Calcular el incremento de temperatura de 1 kilogramo de agua a 10 grados centígrados si se le comunican 200 kilojulios. En este caso hay que expresar las unidades de masa y de calor
de forma que podamos meterlas todas en la fórmula y que no haya incoherencias. Vamos a expresar en calor en julios. Por eso los 200 kilojulios diremos que son 200.000 julios. Y la masa, que es 1 kilogramo, diremos que son 1000 gramos. De manera que ese calor específico que viene en julio partido gramo y grado centígrado ya lo voy a poder utilizar tranquilamente. Se aplica la fórmula correspondiente y se despeja el incremento de la temperatura, que me queda igual a calor partido la masa de agua por el calor específico del agua. 200.000 entre 1000 por 4,18 me da aproximadamente 48 grados centígrados de incremento de temperatura. Ponemos el resultado y ya tenemos resuelto este tercer ejemplito. Los ejemplos son muy básicos y son solamente ejemplitos para que aprendáis a utilizar la fórmula. Lógicamente hay que practicar mucho más para dominar la calorimetría, pero es que todavía no hemos terminado el tema. Continuamos. Vamos ahora con un ejemplo más complejo, para que os hagáis la idea de cómo son los ejercicios más complicados. Con el fin de determinar el calor específico de un metal, se calienta un trozo de 50 gramos hasta 86 grados centígrados. Y a continuación se introduce en un recipiente aislante que no absorbe calor. El recipiente contiene 150 gramos de agua a una temperatura de 21 grados centígrados. Cuando se alcanza el equilibrio entre la pieza metálica y el agua, el conjunto adquiere una temperatura de 25 grados centígrados. Determinar el calor específico del metal sabiendo que el del agua es 4,18 julios por gramo y grado centígrado. El metal, que está más caliente que el agua, cederá calor enfriándose, mientras que el agua aumenta su temperatura. Cuando se alcanza el equilibrio, el calor cedido por el metal será igual al ganado por el agua, ya que el recipiente en el que están contenidos ambos ni absorbe ni cede calor. Esto es una situación ideal. Más adelante veremos que el recipiente, que se llama calorímetro, sí absorbe o cede calor y tiene una cierta influencia. Pero en este caso estamos trabajando con lo que hemos visto hasta ahora. El calor que cede el metal más el calor que absorbe el agua es igual a 0. Sustituimos por las fórmulas correspondientes, parad el vídeo si lo necesitáis para copiarlas, y vamos a despejar el calor específico del metal. Mirad, 50, que es la masa del metal en gramos, por el calor específico del metal, por el incremento de temperatura en el metal, que será 25 menos 86, más 150 gramos de masa de agua por 4,18 por 25 menos 21, que es el incremento de temperatura del agua, es igual a 0. Operamos y despejamos. Nos queda menos 3050 por el calor específico del metal más 2508 es igual a 0. El calor específico del metal es igual a menos 2508 dividido menos 3050. El resultado, 0,82 julio partido gramo y grado centígrado. Y ya hemos resuelto este interesante ejercicio en el cual hemos aplicado el concepto de equilibrio térmico. El calor cedido por el metal más el calor absorbido por el agua es igual a 0. Concepto muy importante en este tema de calorimetría. Continuamos con el calorímetro. Un calorímetro es un aparato diseñado para medir los calores de reacción. Hablaremos de dos tipos de calorímetros concretos, aunque hay más. El calorímetro de vaso de poliestireno y el que se conoce como la bomba calorimétrica. El calorímetro de vaso de poliestireno es un vaso de poliestireno, que es un material aislante que impide intercambiar calor con el entorno. Tiene una tapa con dos aberturas. Por una está abierto a la atmósfera, lo cual me permite trabajar a presión constante, y en la otra está colocado un termómetro para medir el cambio de temperatura que se produce al transcurrir el proceso que haya en su interior. Sirve para medir el calor en reacciones donde no intervienen gases y donde no se eleve mucho la temperatura. Se debe agregar el efecto del calorímetro a la cantidad de calor absorbido. Esto es debido a que el calorímetro, el vaso de poliestireno, si por ejemplo el agua se calienta, él también se calienta. Para ello se define la constante del calorímetro C mayúscula. Se agrega a la fórmula el efecto del calorímetro, ya que también varía su temperatura al igual que la temperatura del agua.
Ahí tenéis la fórmula que vamos a utilizar. El calor absorbido será igual a la masa del sistema por el calor específico por el incremento de temperatura más la constante del calorímetro por el incremento de temperatura. Vamos a resolver un ejemplito utilizando un calorímetro de tipo vaso de poliestireno. En un calorímetro de poliestireno se añaden 10 gramos de una sal en 250 mililitros de agua a 20 grados centígrados. Después de la disolución en el calorímetro, la temperatura es de 21,5 grados centígrados. Sabiendo que la disolución de la sal en agua tiene una densidad de 1,02 gramos por mililitro y su capacidad específica es 4,02 julios por gramo y grado centígrado, y que la constante C del calorímetro es 10 julios por grado centígrado, calcula el calor de disolución de la sal expresado en julios por gramo. Supón que 250 mililitros de agua son 250 gramos de agua. Se calcula la cantidad de calor absorbido por el calorímetro y por la disolución. El calor absorbido es igual a la masa de la disolución por el calor específico de la disolución por el incremento de temperatura de la disolución acuosa más la capacidad del calorímetro por el incremento de la temperatura. Sustituimos los datos. Masa de disolución, 250 gramos de agua más 10 gramos de sal, por 4,02, por 21,5 menos 20, más 10, que es la constante del calorímetro, por 21,5 menos 20. El resultado es 1582,8 julios. Una vez conocido el calor absorbido por el agua y el calorímetro, sabemos que todo el calor absorbido ha sido generado por la disolución. De manera que podemos decir que el calor de la disolución de la sal en agua es igual a menos el calor absorbido, menos 1582,8. De manera que ya podemos decir que el calor de disolución expresado en julios por gramos de sal es menos 1582,8 julios por gramo de sal. Continuamos con el otro tipo de calorímetro, la bomba calorimétrica. Ahí tenéis un esquema y aunque los nombres de las partes de la bomba calorimétrica están en inglés, creo que se entiende bastante bien. A este calorímetro también se le llama calorímetro a volumen constante. Es un calorímetro más sofisticado. Sirve también para medir el calor de reacciones donde intervienen gases y cuando la temperatura es más elevada. Permite medir el poder calorífico de una sustancia llevando a cabo su reacción de combustión en atmósfera de oxígeno. Se necesita conocer la capacidad calorífica del sistema, la masa de la muestra y la variación de temperatura. Como veis en el esquema, hay un recipiente donde se lleva a cabo la reacción química. Ese recipiente está rodeado de agua que absorberá el calor. Lógicamente, el agua está siendo agitada continuamente para repartir todo el calor de la reacción a lo largo de todo el sistema. Lógicamente, también el contenedor está aislado. Se deben agregar a la fórmula tanto el efecto del calorímetro como el calor absorbido por el agua. Por lo tanto, la fórmula es idéntica a la que utilizamos con el anterior tipo de calorímetro. Vamos con un ejemplito. En una bomba que contiene 1 litro de agua se quema 1 gramo de un compuesto A cuya masa molar relativa son 100 gramos por mol. La temperatura del sistema pasa de 25 grados centígrados a 30 grados centígrados. Sabiendo que la capacidad calorífica del calorímetro es 10 kilojulios por grado centígrado y el calor específico del agua es 4,18 kilojulios por kilogramo y grado centígrado, calcula el calor de reacción expresado en kilojulios por mol. Se calcula la cantidad de calor absorbido por el agua y por el calorímetro. Hay que tener cuidado con las unidades. En este caso, la fórmula es la que hemos indicado anteriormente. Masa de agua, que diremos que es 1 kilogramo, ya que disponemos de 1 litro. El calor específico del agua, 4,18 kilojulios por kilogramo, perfecto, y grado centígrado. El incremento de temperatura, 30 menos 25, perfecto, más 10 kilojulios por grado centígrado por 30 menos 25. En total me da 70,9 kilojulios. Se calcula el número de moles del compuesto A que se ha quemado. Masa 1 gramo entre masa molar relativa 100. En total, 0,01 mol de A. Todo el calor absorbido por el calorímetro ha sido generado en la reacción, por lo tanto, el calor de la reacción es
menos 70,9 kilojulios. Al dividirlo entre 0,01 me da el resultado buscado, menos 7090 kilojulios por cada mol de compuesto que se ha quemado. Vamos ahora a estudiar los cambios de fase. Cuando una sustancia cambia de estado, sólido, líquido, gas, el calor intercambiado no provoca un cambio de temperatura, sino un cambio en la estructura molecular. Se define el calor latente, L, como la cantidad de calor necesaria para cambiar el estado de un kilogramo de sustancia sin cambiar su temperatura. Los dos tipos de calores latentes son calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Dicho calor latente se mide en julio por kilogramo o kilojulio por kilogramo. Podemos calcular el calor absorbido o cedido en un cambio de fase como el producto de la masa por el calor latente. Mediante un diagrama de calentamiento podemos observar los tramos en los que se produce un cambio de fase. Veremos que si hacemos un gráfico de temperatura frente al incremento de calor, cuando se produce el cambio de fase, por ejemplo, en este caso, de sólido a líquido, en el tramo en el cual se está produciendo el cambio de fase, la temperatura no cambia. Vamos a ejemplificar esto que hemos explicado con un ejercicio. Calcula el calor que será necesario para calentar 30 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados, hasta que se transforme en vapor de agua a 100 grados centígrados. Datos: capacidad específica del hielo, 2,09 julio por gramo y grado centígrado. Capacidad específica del agua, 4,18 julio gramo grado centígrado. Calor latente de fusión del agua, 334 kilojulios por kilogramo. Calor latente de evaporación del agua, 2.260 kilojulio por kilogramo. Para resolver este problema debemos considerar las distintas etapas por las que pasa el agua en su proceso de calentamiento y cambio de fase. Tenemos 4 etapas. Atentos, porque esto es fundamental para poder resolver el ejercicio bien. Vamos a anotarlas. Primera etapa. Se calienta el hielo desde menos 20 grados centígrados hasta 0 grados centígrados. Segunda etapa. El hielo a 0 grados centígrados se funde sin cambiar de temperatura, hasta que todo él se transforma en agua líquida. Tercera etapa. Se calienta el agua líquida desde 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Cuarta etapa. Se vaporiza el agua líquida a 100 grados centígrados para transformarla en vapor de agua. Esas 4 etapas tenemos que tenerlas claras, porque cada etapa, para que se produzca, va a requerir de absorber una cierta cantidad de calor. Y es cada una de esas etapas las que vamos a trabajar. Se calcula el calor involucrado en cada etapa del proceso. Ojo a las unidades, como siempre. Primero, se calienta el hielo desde menos 20 grados centígrados hasta 0 grados centígrados. Calor de la etapa 1 es masa de hielo por calor específico del hielo por incremento de la temperatura. 30 por 2,09 por 0 menos 20 es igual a 1254 julios. Paso 2. Se funde el hielo. Masa por el latente de fusión. 0,030. Ojo aquí, los gramos hay que ponerlos en kilogramos porque el latente de fusión viene en kilojulio por kilogramo. 0,030 por 334 es igual a 10,02 kilojulio. Lo expreso en julios porque al final voy a tener que sumarlo todo. 10.020 julios. Paso 3. Se calienta el agua líquida desde 0 grados hasta 100 grados centígrados. Masa por la capacidad específica del agua por el incremento de temperatura. 12.540 julios. 30 gramos por 4,18 por 100 menos 0. Última etapa. Se vaporiza todo el agua líquida. Masa por el latente de vaporización. 0,030, de nuevo en kilogramos la masa, por 2.260, son un montón de kilojulios, fijaos, 67,8. En total, 67.800 julios. Se obtiene el calor total, que es igual a 91.614 julios. Sumamos los 4 calores obtenidos. Expresado en kilojulios, 91,614 kilojulios. Recuadramos el resultado.
El calor necesario para llevar a cabo todo el proceso es de 91.614 julios. Vamos a hacer otro ejemplito. Una persona desea enfriar 250 gramos de agua que está a 25 grados centígrados, agregándole hielo que está a menos 20 grados centígrados. ¿Cuánto hielo debe agregar para que la temperatura final sea 0 grados centígrados con todo el hielo derretido si puede despreciarse la capacidad calorífica del recipiente? Nos proporcionan como datos la capacidad específica del hielo, 2,09 julios grado centígrado, la capacidad específica del agua, 418 julio grado centígrado, y el calor latente de fusión del agua expresado ahora en julios por gramo, 334. Para resolver el problema hay que considerar los pasos energéticos involucrados. Paso 1. El agua, 250 gramos de agua, pierde calor hasta bajar su temperatura desde 25 grados centígrados hasta 0 grados centígrados. Paso 2. Que no es un paso 2, sino que simultáneamente el hielo, realmente es el paso del hielo. El hielo a menos 20 grados centígrados gana calor hasta subir su temperatura desde menos 20 grados centígrados hasta 0 grados centígrados. Y después fundirse completamente. El hielo tiene dos etapas. Se calienta y se funde, mientras que el agua solo se enfría. Se calcula el calor involucrado en cada etapa del proceso. Ojo a las unidades, como siempre. El agua, 250 gramos, pierde calor al bajar su temperatura desde 25 grados centígrados hasta 0 grados centígrados. Q sub 1 es igual a la masa de agua, 250 gramos, por la capacidad específica del agua, 4,18 por 0 menos 25. El resultado es negativo porque el agua cede calor, menos 26.125 julios. Por otro lado, el hielo gana calor y luego se funde. El calor que ha ganado el hielo será la masa de hielo por el calor específico del hielo por el incremento de la temperatura, más la masa de hielo por el latente de fusión. La masa de hielo no la conozco, por lo tanto dejo la m, es la incógnita, me piden la masa de hielo que necesito. Por 2,09 por 0 menos 20 más m por 334. Mucho cuidado porque aquí la masa debe ir expresada en gramos, ya que el calor latente viene en julios por gramo. El resultado es 375,8 por m, expresado en julios. Dado que Q1 más Q2 es igual a 0, menos 26.125 más 375,8 por m es igual a 0. Despejo y me queda 26.125 entre 375,8, 69,5 gramos de hielo son los que se necesitan. Y ya tenemos ahí el resultado final. Hacen falta 69,5 gramos de hielo. Y ya hemos terminado este ejemplito y el tema de introducción a la calorimetría. Por supuesto, para dominar este tema hay que hacer muchos más ejercicios. Por supuesto, en algún momento espero poder hacer más ejercicios, pero de momento esto es lo que tengo. Espero que al menos con estos ejemplitos que he hecho, más la teoría que he explicado, os quede un poquito más claro este tema. Y ya podáis, por vuestra cuenta, practicar con ejercicios. Si algún día hago ejercicios y los subo, perfecto. Pero si no, pues no pasa nada. Y ahora pasamos a la despedida. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis estar al día del contenido que subo a mi canal, os tenéis que suscribir y activar la campanita. Así os aparecerá una notificación en vuestros dispositivos cada vez que yo suba un vídeo. Si es de vuestro interés, podéis verlo tranquilamente. Si no es de vuestro interés, podéis verlo o no. Pero claro, yo como subo tantas cosas, no todos los vídeos son para todas las personas que me veis. Por lo tanto, visualizad aquellos que os sean útiles. Aunque ya os digo yo que a veces os podéis llevar sorpresas, pensando que un vídeo puede que no sea útil y de repente esté tratando un tema que vosotros también estáis trabajando. Por otro lado, muy importante, cara al futuro del canal. Os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Por otro lado, ya sabéis que a mayor número de visualizaciones, comentarios positivos,
donaciones económicas en mi cuenta Bizum o PayPal desde solo €0,5, mayor será la probabilidad de que yo continúe subiendo este tipo de contenido de forma gratuita a YouTube. Lógicamente, además, me ayudáis con ese like porque el algoritmo de YouTube me sitúa mejor cada vez que un usuario hace una búsqueda. Y lógicamente, cuanto más repercusión tiene mi canal, más probable es que yo continúe subiendo no solo vídeos de este tipo, de otros muchos tipos, pero yo me fijo en las visualizaciones, comentarios positivos y donaciones y los likes para ver cuál es el siguiente contenido que voy a subir. De hecho, si estás viendo este vídeo es porque este tipo de contenido ha tenido repercusión anteriormente, de una forma o de otra. Así que si quieres apoyarme y que yo continúe subiendo este tipo de contenido, me puedes ayudar con ese like. Si además recomiendas a otras personas mi canal, me haces una donación desde €0,5 o te haces suscriptor del canal en el sentido de miembro del canal, aportando una pequeña cantidad desde €1 al mes, oye, pues ayudáis a que yo continúe con esta tarea que, como os imaginaréis, es ardua. Y yo soy una persona que tampoco se dedica a esto profesionalmente. Tengo el tiempo justo y necesario, porque mi actividad profesional es otra. Claro, bueno, es enseñar, pero no delante de una cámara. Pero yo esto lo hago encantado, con tal de ayudar a todos los que me seguís. Pero también me va haciendo falta que me echéis una mano para que el canal pueda crecer un poquito más. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.